Es una ciudad enorme, 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 parte industrial, pero es un puerto muy grande, tan grande como el otro puerto de Japón que se llama Yokohama, que es el puerto de Tokio. Esto es puerto de casi de Osaka, que es otro puerto industrial. Ya Japón empezaba a exportar muchas cosas. Acá en la Argentina entraba un montón de, no sé, un montón de cosas. Chiches, radio, cámara, no sé, cámara fotográfica con radio, no sé, un montón de esas cosas bastante tontas, que todos eran, ahora son o chinas o coreanas o tal vez vietnamita, malayo. En ese momento, todas cuantas cosas entraba decía Made in Japón, porque era la época que juguetes incluso había de plástico, autitos, pero ya Japón empezaba a exportar muchas cosas. Yo me acuerdo que atrás de mi edificio estaba la acería, una acería enorme que se llama Acería Kobe, que ya después lo tuvieron que sacar porque eso era una fuente de contaminación terrible. Pero claro, estaba el puerto, ese puerto muy grande y todo salía por ahí, ¿no? Osaka, que era una ciudad industrial, y Kobe, que también era industria, pero más que nada tenía un puerto enorme y por ahí entraban y salían muchos barcos. Yo también salí por ahí. Nosotros vivíamos en un edificio, mi papá trabajaba en una universidad, él es militar de origen, pero es sociólogo, entonces trabajaba en esa universidad y nosotros vivíamos en los primeros departamentos, por decir así, sociales que se hicieron en esa ciudad. Tercer piso por escalera. Japón ya había salido de esa época muy dura, posguerra, y empezaba a marcharse, una época de mucho trabajo. Todo el mundo trabajaba mucho, muchísimo, muchas horas, sábados, domingos, ¿no? Mi papá fue militar de Segunda Guerra Mundial, él estuvo en los lugares más peligrosos, todo fue peligroso, pero hubo puntos muy peligrosos, y él es el último lugar que le tocó estar es Guadalcanal, la isla de Guadalcanal, donde se libra una de las batallas más sangrientas y donde, bueno, él tenía grado, él era coronel, o sea que tenía cierto grado, cierta responsabilidad, y ellos estuvieron más de un año abandonado en las buenas de Dios porque Japón toda esa parte lo dio por perdido y nunca más mandaron nada, ni aviones, ni barcos, ni nada. Así que él se sintió como muy abandonado y cuando vuelve a Japón después de la guerra, tampoco hay reconocimiento hacia ellos, ¿no? Era esconderlos, denostarlos. La verdad, un trato horrible. Y él estaba muy enojado con el gobierno de Japón. Entonces dijo, yo me quiero ir de este país, yo no me siento reconocido. Y ahí empezó a buscar los lugares por donde se podía emigrar. Y le voy a dar un detalle, era una época que los soldados que habían vuelto de la guerra y que ya estaban en la sociedad no estaban sido ni aceptados ni incorporados. Así que yo tengo un recuerdo así muy vivo de las escalinatas de los subterráneos o de los trenes, soldados con cierta discapacidad, faltando un brazo o una pierna, con un tachito pidiendo limosna. Eso sí lo tengo muy presente. Los únicos lugares que tomaban japoneses era o Estados Unidos, que él jamás iba a ir, y después algunos países de Latinoamérica, de América del Sur, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú. Chile no. Entonces, él empezó a estudiar un poco esos lugares donde iba la inmigración, porque era acuerdo entre estados, o sea, el gobierno de Japón con el gobierno de Brasil o de la Argentina, esas cosas. Y él decidió que
Que no, que el futuro estaba en la Argentina, porque hacía poco que había estado Frondizi en Japón, había lanzado un libro en japonés que se llama La esperanza del mundo, Argentina, que lo tengo en japonés todavía yo, en mi casa. Y eso fue, yo creo que él habrá ido, no estoy muy segura, si en el año 59 o 60. Y ahí empezó mi padre a pensar dónde se podía ir y le gustó la Argentina, ¿no? Dijo, no, me gusta la Argentina. Habla español, que es un idioma bastante importante en lo que respecta al futuro, porque la población de hispanoparlante era muy grande, cosa que Brasil no, porque Brasil se limita a Brasil, Portugal y algunas que otras colonias, nada más, pero español no. Y dijo, no, me gusta la Argentina. Entonces ahí empezó a indagar sobre qué lugar de Argentina se podía ir, porque no era que uno podía venir, me bajo en Buenos Aires y ya está, no, es un acuerdo esto. Entonces vio que Misiones, la provincia de Misiones en ese momento tomaban este acuerdo. Entonces el gobierno de Japón compra una parcela muy grande, arma diferentes colonias, entre las cuales una colonia que se llama Colonia Luján, en el pueblito de Garoapé. En el año 1963 llegamos nosotros, pero yo creo que la gente empezó a mudarse a partir del año 1960, por ahí. Terminamos siendo 150 familias en ese lugar, con un lote de 30 hectáreas cada familia. Nosotros estuvimos 3 años. La gran mayoría de la gente se quedó entre 2 años y medio y a partir del 3er año, como nosotros, se empezó a ir, porque eso sí que era inviable, de verdad era inviable, porque la gente tenía que cultivar, tenía que vender y tenía que vivir. ¿Y cómo? En un país que no habla el idioma, que no te asiste el gobierno de ninguno, sin médico, porque en ese lugar no hay médico. No había médicos, un colegio, una escuelita del interior muy chiquitito, no había mucha posibilidad. Así que la gente se empezó a ir, se empezó a darse cuenta que no, ahí no se podía seguir viviendo. Mi papá decide, entonces en ese momento mi papá se va, viene antes a Buenos Aires, busca un lugar donde él puede insertarse laboralmente y va a una estancia, le estoy hablando del año 67, por ahí, una estancia en Manzanares. Ahí había estancias muy grandes en Manzanares, muy grandes. Creo que el señor es una estancia de los Bancalaris de otra época y que después lo compra un señor que creo que se llama Félix Viñales, y él tenía una estancia como de 5.000, 6.000 hectáreas con vacas. Pero él en ese momento decide hacer una quinta, una huerta, y también lo llama, hace un pedido por el periódico japonés local. Bueno, mi papá se aplica, lo toman y nosotros nos mudamos ahí. También de la estación de Manzanares, otros 4 kilómetros para adentro a la ribera del río Luján. Mi papá no estaba muy feliz ahí tampoco, no era, él hace todo un camino en la búsqueda de lo que a él le gustaba, ¿no? De su futuro, y ahí tampoco encontró mucho lo que a él le gustaba, no quería ser empleado. Es un gran problema esta gente que no quiere, que quiere ser emprendedor y no encuentra cómo, ni qué, ni todo eso. Así que de ahí nos mudamos, él se asoció con otro señor, Luis Guillón, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Monte Grande, donde ponen un criadero de pollos. No era lo que él quería. Entonces ahí habremos estado como 1 año. Y ahí mi papá se enferma, entonces un amigo de él le presta una casa en Parque Pereira Iraola, ahí dentro del parque hay muchas casas quintas. Le presta una casa que era de él, de ese señor amigo, que ya vivía, me parece, en Japón, y ahí le presta la casa, una segunda casa que tenía, y le dice, bueno, si querés quedarte a vivir acá hasta que te recuperes, porque mi papá era asmático, y el clima de Buenos Aires le hacía Misiones le hizo malísimo por el clima, ese clima cálido, húmedo, lleno de polen, le hizo muy mal. Y Buenos Aires también le hizo muy mal.
Entonces ahí nos quedamos a vivir unos cuantos años y ya el médico le dice ahí, usted se tiene que buscar otro lugar, que no sea este clima, porque a usted le hace muy mal. Por el año 1979, mi papá conoce a un señor japonés que a su vez lo presenta a este señor coreano, Moon, que es el que finalmente la hermandad lo lleva acá al invernadero. Entonces él trabaja en el invernadero haciendo verduras, que yo creo que terminó haciendo lechuga solo, no sé si hizo mucha variedad. Y bueno, mi papá se pone a hablar y él le cuenta, bueno, las bondades de Ushuaia, porque él, creo que él ya se quería retirar, ¿no? Yo creo que se quería retirar o quería alguien más que lo ayudara a trabajar, ¿no? Entonces le cuenta las maravillas de Ushuaia y le dice, ¿por qué no se da una vuelta por Ushuaia? Y mi papá se viene a Ushuaia, 1980. Y le encantó. Qué tema, ¿no? Le encantó. El clima, el paisaje, el clima le hizo especialmente bien. Con frío y todo, nunca más tuvo problema de asma. Pero nunca, ¿eh? Mi papá vive en la casa de Medio Caño de señor Don Carlos Colombo, que también lo conoce de casualidad, porque mi papá conocía a su gerente, que era el señor Jorge Neyman. Y como Jorge se enteró que mi papá estaba muy complicado con la vivienda, le dice a don Carlos, mire, conozco a unos señores un matrimonio japonés grande que tienen problema con la vivienda, ¿usted no le alquilaría la casita a Medio Caño que está desocupado? Porque estaba desocupado. Y don Carlos le dijo, pero sí, cómo no, mucho gusto, japonés, que venga. Y mi papá se instala y se hace muy amigo de don Carlos, y ya tan amigos que se iban a pescar juntos la trucha, hacían la práctica de fly fishing ahí en el predio de don Carlos, ¿no? Se hacen muy amigos, ¿eh? Yo guardo muy lindos recuerdos de esa época. Coincide con la época de Japón que todos quieren, claro, hay una etapa de Japón de mucho crecimiento que termina más o menos en los años 1990 y pico, por ahí, ¿no? Pero hay mucho crecimiento. Pero una época muy dura también de Japón. Prioriza todo lo que es la economía y el crecimiento y el trabajo. Entonces empieza a aparecer un montón de chicos, jóvenes, universitarios, recibidos, que dice, yo no me quiero meter en esta máquina, esta es una máquina de picar carne, es la misma máquina que llevó a todo el mundo a la guerra, yo no me engancho en esta, yo voy a descubrir el mundo. Y ahí, a partir de más o menos 1980, 81, 2, empieza a salir un montón de chicos, mochileros japoneses que hasta ese momento no salían. Y salían, y llegaban hasta acá. Y entonces, en ese lugar no había hostels para mochileros en ese momento. Muchos dormían en la calle, en un costadito. Entonces, cuando la gente encontraba mochileros japoneses buscando lugar donde dormir y que no encontraban, lo traían a la casa de mis padres, ahí en el barrio Colombo. Decía, por favor, dele hospedaje porque esta gente no tiene donde dormir. Porque era así. Yo termino de estudiar y yo me independizo de mis padres, hago una carrera universitaria y en el 79 me dan una beca para ir a estudiar a Japón, me voy un año a estudiar a Japón. Y vuelvo en marzo del 80, sí. Yo fui a un centro de investigación. Yo hice la carrera de licenciatura en tecnología de alimentos y me interesé en ese momento principalmente en lo que es la contaminación de alimentos y del aire. Entonces fui a ese centro a estudiar
Y había, claro, Japón venía de mucho desarrollo, desde el 45 que terminó la guerra hasta esa época, crecía, 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 pero contaminaba, contaminaba y contaminaba. Así que ya no había peces en el mar de Japón, había mucho problema de contaminación. Entonces el gobierno japonés decide dar todo un cambio y entonces atacar de lleno ese tema de la contaminación. Entonces había como mucho presupuesto y muchos lugares donde estaban investigando ese tema, ¿no? Y encontré un Japón muy bien, muy desarrollado, pero yo iba de la Argentina con otro ritmo de trabajo, con otro ritmo de estudio, con otra cercanía con la gente. No me sedujo esa idea de quedarme en Japón. Primero porque socialmente es una sociedad muy respetuosa, pero poco afectiva. No hay esa cercanía. Y yo ya había crecido en la Argentina, donde había mucha cercanía entre personas. ¿Vio? Hay un estudio de Canal Encuentro que dice que los que más cerca se ponen son los brasileros, después venimos nosotros, más o menos, es algo así, ¿no? En Japón hay como mucha distancia entre una persona y la otra. Distancia en la distancia y distancia en el, por decir así, en el toqueteo. No le va a venir uno a tocar la espalda, ni pensar en un beso, nada, no, eso no existe. Agarrar la mano, no hay. Entonces, es para alguien como yo, que crecí de chiquita, y eso que yo en mi casa creo que a mis padres nunca le di un beso ni un abrazo, nada, ¿eh? Porque no es parte de nuestra costumbre, no era parte de nuestra costumbre. Así que, no, siempre hay mucho afecto, pero hay distancia. Mucho respeto, pero hay distancia, no hay esa cercanía. Mucha gente que vino como inmigrantes, como nosotros, en la época de los 90, de mediados de 80 hasta fin de 90, mucha gente se ha ido, porque la oferta laboral era importantísimo. Japón crecía a un ritmo desaforado, por decir así, necesitaba mucha mano de obra. Entonces primero empezaron seleccionando gente que sea japonesa o que tenga sangre japonesa, y ya después era todos los que quisieran y que tuviesen ganas de aprender el idioma japonés, eran todos bienvenidos. Y sí, mucha gente se fue, pero yo no me quise ir, no. Muchos se fueron, pero muchos volvieron. Muchos se fueron, hicieron su cuenta, así, no sé, junté tanta plata. Y con esa plata muchos volvieron y dijeron, bueno, acá ya voy a poner, no sé, un comercio, un negocio. Así que, pero bueno, en mi caso lo pensamos alguna vez, pero mi esposo bueno, ya se jubiló, tenía buen empleo. Yo tenía muy buen empleo, al cual estoy agradecida toda mi vida. Entonces, estaban mis padres acá y la verdad, mi esposo tenía en su momento su madre también grande. Entonces me parecía poco responsable, ¿no? No me parecía bien irme. No quise priorizar la parte económica porque realmente nosotros estábamos contentos en la Argentina. Teníamos ciertos ataques, ¿no? Cuando pasaba algunos vaivenes económicos muy grandes, uno decía, ay, ¿por qué no me fui? Porque yo ahora veo mucha gente, no solo Japón, que se fue a Europa, que le fue muy bien y vive muy bien, pienso, ¿y por qué no me fui? Pero no, yo estoy muy feliz acá. Y toda la gente que ha venido acá, mochilero, no mochilero, gente que ha ido a la Antártida, todos hablan especialmente bien de acá, de Ushuaia, especialmente de acá, porque tiene una naturaleza enorme, 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 que otros lugares yo creo que lo debe tener,
pero no está como tan al alcance de la mano. Acá está, usted hace 5 minutos y tiene la naturaleza en sus pies, ¿no? Por eso, para gente que le gusta esa vida, está muy bien. Para gente que le gustan las grandes ciudades y todos los estímulos que ofrece la gran ciudad, y tiene otros lugares. Pero todos hablan muy bien de la Argentina y especialmente de acá de Ushuaia. Y después sabe que le voy a decir una sola cosa. Japón, como tiene un índice de pobreza muy bajo y de desocupación casi nulo, allá el que no trabaja es porque no quiere. Y usted va a ver muchos indigentes en la calle, pero son gente por elección. Esa gente elige ser indigente. Elige irse de su casa, elige perderse, y uno puede vivir de esa manera. Junta 4 cartones, arman un tingladito. La gente tira muchas cosas, la basura es un gran tema en Japón, tiran mucho, el consumismo es muy alto. Entonces, claro, el que no trabaja es porque no quiere. Entonces no hay todo este asistencialismo que hay acá. El gobierno no asiste nada, porque el gobierno dice, ofrezco trabajo. Entonces, si usted no quiere trabajar, no podemos ayudar. En ese sentido, yo creo que es un capitalismo salvaje y despiadado. Japón no sé si me va a ayudar a mí, no me va a ayudar. Porque yo no trabajé en Japón, salvo ese año que estuve de becada, no hice aportes, viví acá. O sea que yo para Japón no soy nada, por decir así. Para Japón yo creo que usted es alguien si usted vive en Japón y aporta no en lo económico, sino aporta como conocimiento, como fuerza laboral, como muchas cosas, ¿no? Pero yo como no hice eso, no soy nada para Japón. Así que no me va a ayudar. No me va a dejar morir, tal vez en la calle. Y acá, bueno, yo siento como que si usted necesita, puede ayudar. No desde el Estado, por ahí puede ser desde el Estado o puede ser cualquier otra persona. Porque esto es lo que justo le pasó a mi papá acá. Mi papá vino acá, no vino con dinero, vino con lo básico. Y no sé cómo se encontró, el destino hizo que se encontraba con una persona y a su vez con otra persona que le dio posibilidad de vivir en una época que en Ushuaia no había ni para alquilar. No sé si usted estuvo en esa época, no había nada acá. Ni casa, nada, no había. La gente venía y se instalaba y hacía su casita en donde podía, era así. Y en ese momento, y yo creo que en la Argentina mi padre siempre encontró a alguien que le dijera, le puedo dar una mano, ¿ves? Fue así. También hubo situaciones de trabajo que le dijo, bueno, le ofrezco este trabajo por esta suma, acepta o no acepta. Pero después, cuando vivía en esa época enferma, siempre encontró a alguien que le diera una mano. Así que, y no era por ahí gente japonesa. A veces eran japoneses, otras veces eran argentinos. Y acá eran argentinos, era gente de acá. Así que a mí me da la sensación que acá hay eso, o hubo eso, ahora no sé, pero en ese momento lo hubo. Y yo creo que lo sigue habiendo, porque me parece que ese es como la esencia de la gente de la Argentina, ¿no? No me animo a decir de toda la Argentina, pero acá yo creo que hay una gran así mano solidaria, me parece, ¿eh? Ahora que lo pienso, porque pienso cómo le fue a mi papá, y fue así. Fue así. Vivo en un lugar hermoso, vivo en un país hermoso, aunque estemos cada tanto con
una suma de malas palabras por todas las cosas que pasa. Es un país hermosísimo, sí, es un país hermoso. Yo creo que es un país que debemos cuidar entre todos, ¿no? Pero todos, de cada uno aportando lo que puede, porque ve, eso es una de las cosas que decía mi padre también. La Argentina nos dio todo, ¿no? Todo. El lugar, el espacio, el aire. Entonces nosotros como ciudadanos que vivimos en la Argentina como residentes, debemos hacer una devolución a este país, contribuyendo ya sea con conocimiento, con actos, con actitudes, cuidando el lugar. Debemos hacer esa devolución. Es importantísimo y eso siempre lo decía, y mucha gente que ha escrito sobre mi papá también siempre destacaba eso, que mi papá siempre decía eso: hay que hacer una devolución a este país, al lugar donde uno viene, de donde vive y al país en general, ¿no? Entonces, ya sea aportando sus conocimientos o su calidad humana, no sé, hay un montón de maneras de devolver, no solo el dinero, cuidando el lugar, qué sé yo.